Masejet Baba Metziad Aflametjet Amudalef 38a, 3 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Hamafkid perot etzel javero, afilu hen abudim lo igabahen. Rabban Shmuel ben Gamliel omer, mochram bifne bedin mi pene shehu kemeshiva bedala bealim. Nos dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si una persona, por decir Reubén, plantó sus propias frutas y las cosechó, y luego decidió depositarlas en manos de un shomer, de un custodio, por decir Shimón, ¿sí?, para que se las cuide? Shimón, cuando tiene esas frutas, te das cuenta que después de un tiempo se empiezan a dañar, a arruinar, ya sea porque ratones o animalitos vienen y las están comiendo, o porque con el tiempo se están dañando, se están pudriendo. La pregunta es si Shimón, el custodio, el shomer, puede venir y venderlas y ese dinero dárselo al dueño, o no. Tanakama dice, no puede tocar las frutas para venderlas. No puede venderlas. Así opina Tanakama, la primera opinión. Sin embargo, Rabban Shmuel ben Gamliel viene y dice, claro que las puede vender. Eso sí, que las venda enfrente de un bedín para asegurar que se está haciendo todo bien y el precio bien, ¿sí? ¿Y por qué se puede vender si lo hace enfrente de un bedín? Dice Rabban Shmuel ben Gamliel, te voy a decir cuál es la razón. Porque estoy salvándole estas frutas al dueño, porque se están pudriendo. Es como si fuese cuando hay un objeto perdido y lo encuentro, ¿qué hago yo? Se lo regreso al dueño. Aquí también, cuando estoy viendo que las frutas se están arruinando, pues lo correcto es salvar esas frutas a su dueño. ¿Cómo se las salvas? A través de que las vendes y el dinero se lo cuidas al dueño. Así opina la segunda opinión. O sea que tenemos una discusión, tenemos un mahloket. La Gemara de inmediato pregunta, Maitama, ¿cuál es la razón de Tanakama que está prohibido que Shimón las venda? Aparentemente las está salvando a favor de el dueño. ¿Por qué va a estar prohibido según Tanakama? Dice la Gemara dos explicaciones, dos opiniones por qué según Tanakama está prohibido, ¿sí? Amar Rav Kana, Adam rotze bekav shelo mitisha kabin shel javero, ורבי בר יצחק אמר, חיישינן שמא עשנן המפקיד תרומה ומעשר al makom acher. Primera explicación la dice Rav Kana. Presten atención. Rav Kana dice, cuando una persona tiene frutas que él plantó, que él cosechó, él prefiere un kav, que es una medida, un volumen, ¿sí?, de lo que él hizo, de lo que él se esforzó, a 9 kavim de otra persona. Y por lo tanto, así dice Rav Kana, y por lo tanto, cuando aquí se le están empezando a arruinar, prefiero que me quede algo de eso, se me empezó a arruinar parte, pero prefiero que me quede parte de eso, que eso Reubén lo hizo con sus propias manos, con su propio esfuerzo, a que lo vendas todo y reciba dinero y con el dinero solo pueda comprar 9 kabim de otra persona, que eso no le metió esfuerzo. Así dice Rav Kana. Tiene lógica. Uno siempre se encariña más ¿con qué? Con lo que uno hizo, con lo que uno se esforzó. Así opina Rav Kana. Y por eso, aunque se estén dañando, no las vendas. Pero va a perder de repente un 80%, va a perder un 10%, un 20%. No, la persona prefiere perder eso y quedarse con parte de lo que él hizo que no perder nada y todo recibirlo de otro. Así dice Rav Kana. Repito, Rav Kana dice, una persona prefiere un kav propio que 9 kavim de otro. Esa es la explicación de Rav Kana. Segunda explicación, segunda opinión, Rav Nachman bar Yitzhak dice, no, ¿sabes por qué? Tanakama opina que el custodio Shimón no puede vender eso por otra razón. Porque puede ser que el depositante, ¿sí?, sacó trumá y maaser de algo que tiene en su casa. ¿Y cómo sacó? Dijo, no, el trumá y maaser, el 2% que tengo que sacar trumá y el 10% para maaser, ¿dónde va a recaer esa trumá y maaser? En lo que está depositado en manos del custodio. Y por lo tanto, si viene el custodio y lo vende, está dándole la comida de trumá. Puede ser, no es seguro, puede ser que esa comida que esas frutas son ya trumá y maaser, y sale que se la está vendiendo a alguien, a un Israel, y un Israel no puede comer trumá y maaser. Por lo tanto, el custodio que no las toque. Esta es la segunda opinión, que se llama Rav Nachman bar Yitzhak. Y la Gemara viene y pregunta en contra de esta segunda opinión de Rav Nachman. Meiti ve'amafkid perot etzel javero hare ze lo yiga bahen. Lefikach בעל הבית עושה אותם תרומה ומעשר על מקום אחר. בשלמה רב כהנא אינו לקטני לפיכך. אלא רב נחמן בר יצחק, מהי לפיכך? אחי כאמר, השתא דאמור רבנן לא נזבין דחיישינן, לפיכך בעל הבית עושה אותם תרומה ומעשר על מקום אחר. La Gemara pregunta en contra de Rav Nachman lo siguiente. Escuchen esta baraita. Es importante escuchar bien el orden porque la pregunta es del orden.
El orden de la baraita es lo siguiente. Dice la baraita así: una persona, por decir Reuben, que deposita unas frutas en manos de su compañero para que se lo cuida, por decir Shimón, ¿sí? Dice la baraita, Shimón no las puede tocar. O sea, como la opinión de Tanakama, no las puede tocar para venderlas. Y por lo tanto, ya que no las puede tocar para venderlas, obviamente asumimos que las frutas existen o no existen. Existen, porque no las puede tocar para venderlas. Entonces ahí están. Seguramente están en manos de ¿quién? De Shimón. Y por lo tanto, ya que Heskat Kayamim, ya que podemos suponer que están en manos de Shimón, ¿sí? Porque no las puede vender, por lo tanto, el dueño, o sea, Reuben, puede venir y hacerlas terumá maser sobre otras frutas. Así dice la baraita. Otra vez, dice la baraita, si Reuben deposita unas frutas en manos de su compañero, por decir Shimón, ¿sí? Shimón no las puede tocar para venderlas. ¿Sí? Y ya que está prohibido tocar para venderlas, por lo tanto, suponemos que están en manos de Shimón, ¿sí? Que no las vendió. Y por lo tanto, así dice la varita, y por lo tanto, después dice, por lo tanto, puede venir el dueño y ¿qué? Y hacer las terumat maser. Dice la Gemara, según la explicación de Rav Kahana, me cuadra perfectamente. Porque la razón, ¿sí? Que una persona, que el custodio no las puede vender es porque una persona prefiere un cap propio que 9 capín del compañero. Entonces, por eso es que no las puede vender. Y por lo tanto, sale una cosa nueva de que el dueño puede venir y hacer las trumat y maser, porque ahí están. Pero según Rav Nachman bar Yitzhak, no entiendo. La razón que está prohibido en venderlas es porque sospechamos que según Rav Nachman bar Yitzhak, que el dueño hizo trumá y maser, así como dice la varita, y por lo tanto puede hacer trumá y maser. O sea, no es por lo tanto, es al revés. Ya que puede hacer trumá y maser, por lo tanto está prohibido en que las vende. La verdad me dice, está prohibido en venderlas. Y por lo tanto puede hacer trumá y maser. Es al revés, según Rav Nachman bar Yitzhak. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no, te voy a explicar. Al principio, Jajamim sospechaban, Jajamim dijeron que no las puede vender. ¿Por qué? Porque sospechan que puede ser que el dueño, el balabait, haga trumá y maser sin querer o lo haga de manera incorrecta, ¿sí? Porque no mucha gente lo hace, ¿sí? Hay poca gente que lo hace. Entonces dijeron, como hay poca gente que lo hace, ¿sabes qué? Mejor no la vendas porque hay esa poca gente que la puede hacer trumá y maser. Y una vez ya Jajamín prohibieron por esa poca gente, ahorita puede venir todo el mundo, no nada más poca gente, y hacerlo trumá y maser. ¿Por qué? Porque seguro no la vendieron porque Jamín prohibieron por esa poca gente. Entonces, ya que por Jamín prohibieron por poca gente, después de que prohibieron, entonces seguramente están en manos de Shimón y por lo tanto están mejes de Jamín, por lo tanto pueden venir todo el mundo y venderlo trumá y maser. Entonces sí, es lo mismo, pero hay una diferencia ahí todavía. Seguimos. Amar Rabba bar Hanan, Amar Rabbi Yohanan, Machloket bichdei chesronam, aval yoter bichdei chesronam divrei hakol mochram bebet din. Ad Rav Nachman bar Yitzhak vadai pliga, ad Rav Kahana mileima pliga, כי כאמר רב כהנא בכדי חסרונם כאמר, והיה רוצה בקו שלו מתשעה קבים של חברו כאמר, גוזמה בעלמא. Viene Rabba bar Haná en nombre de Rabbi Yohanan. Básicamente nos dice Rabbi Yohanan lo siguiente, escuchen bien. ¿Qué mencionamos en la Mishnah? Una discusión si un custodio que fueron depositadas en sus manos unas frutas, si puede ¿qué? Venderlas o no. Según Tanakama, no puede tocarlas para venderlas. Aunque se están arruinando, no puede tocarlas para venderlas. Y según Rabban Shimon ben Gamliel, ¿qué? Sí puede tocar para venderlas. Machloket. Viene Rabba bar Haná en nombre de Rabbi Yohanan y nos dice, quiero que sepas, toda esta discusión que hay en la Mishnah entre Tanakama, entre Jajamim y Rabban Shimon ben Gamliel, es únicamente cuando las frutas empezaron a arruinarse, el daño regular que pasa en ese tiempo. Un daño regular, un daño normal. ¿Sí? Bichdei chesronam, ¿sí? Que más adelante vamos a ver que es entre 2,5% y 10% de cada especie, más o menos. Pero no vamos a entrar en detalles ahorita. Pero si ya se empezaron a arruinar más de lo normal, ahí según todos, no nada más Rabban Shimon ben Gamliel, sino también Jajamín va a estar de acuerdo que ¿qué? Que sí puede venir el shomer y venderlo. Obviamente enfrente del bet din, pero sí va a poder venderlo. Así dice quién, importante recordar los nombres, Rabba bar Haná en nombre de Rabbi Yohanan. Repito, toda la discusión que hay que si se empezaron a arruinar las frutas, se pueden vender o no, es únicamente cuando se empezaron a arruinar en lo normal. Pero si se empezaron a arruinar ¿qué? Más de lo normal, ahí según todos, también están de acuerdo que los puede vender.
Y la Gemara analiza y dice, un segundo. Esto, según Rav Nachman bar Yitzhak, que fue la segunda explicación en la opinión de Tanakama que mencionamos antes, seguro discute con Rav Nachman bar Yitzhak. ¿Por qué? Porque Rav Nachman bar Yitzhak dice que la razón que Tanakama opina que no se puede vender, que el shomer no las puede vender, es porque sospechamos que el dueño hizo con eso que Trumá y Maaser. Entonces, ¿cómo se lo va a hacer en Israel ahorita? Entonces, si es así, ¿qué importa si se arruinó más de lo normal o menos? Sospechamos que el dueño hizo Trumá y Maaser, entonces no lo puedes vender. Entonces, seguro que Rav Nachman bar Yitzhak discute con esto. La pregunta es si la primera opinión de Tanakama que mencionamos antes, que es Rav Kahana, si discute o no. Rav Kahana dijo que la razón de Tanakama que no lo puede vender es porque una persona prefiere un kav propio que 9 kavim del otro. Entonces, la pregunta es si esto es únicamente cuando está dentro del daño regular o también cuando está más del daño regular. Responde la Gemara, no, lo que dijo Rav Kahana es únicamente cuando está dentro de Bigdei Jesronam, dentro del daño regular. Entonces Rav Kahana sí cuadra. Dice, pero no me cuadra, porque Rav Kahana dice que el ejemplo es que una persona prefiere un kav propio que ¿cuántos del otro? Que 9 del otro, ¿sí? O sea que hay mucho más de 10% de daño. 1 contra 9, ¿sí? Entonces dice la Gemara, no, eso es una exageración. Pero en verdad Rav Kahana está de acuerdo que todo lo que Tanakama prohíbe es únicamente dentro de Jesronam, o sea, dentro de lo normal, pero si es más de lo normal va a estar permitido también según Tanakama. O sea, que Rabba bar Hanan, hombre de Rabbi Yohanan, seguro discuten con Rav Nachman bar Yitzhak, pero no con Rav Kahana. Ahorita viene la Gemara y pregunta en contra Rabba bar Hanan en nombre de Rabbi Yohanan, o sea, en contra de Rabbi Yohanan. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? Que toda la discusión que hay en la Mishnah entre Jajamim y Rabbi Shimon Gamliel es únicamente cuando está dentro del daño normal, pero si está dentro, si se pasó, si está por un daño no normal, el daño es mayor, se están arruinando demasiado, ahí todos también tienen que estar de acuerdo que se puede vender. Bien, la Gemara pregunta contra Rabbi Yohanan lo siguiente. Meitive לפיכך בעל הבית עושה אותם תרומה ומעשר על מקום אחר וליחוש דין מה ולאו יותר מכדי חסונם וזמנינו וכך חיל תבלים יותר מכדי חסונם לא שכיח ואם משתק חימאי מזמנין לאו וליחוש שם עשאן בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר כי מזמנין לאו לכהנים בדמי תרומה וזמנין לאו כי מזמנין נמי לכהנים בדמי תרומה וזמנין לאו correcto לא נכון אבל יצחק נמי מזמנין לכהנים בדמי תרומה בהפליגי דרבה בר בחנה סבר יותר מכדי חסונם לא שכיח מידי וכי משתכח לקמהו דאבי יותר מכדי חסונם יביא לאו בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר מקמא דאבו לו יותר מכדי חסונם אביא לאו אילקח כי יבוא לו יותר מכדי חסונם נזבינו לכהנים בדמי תרומה ולנחמן יצחק סבר יותר מכדי חסונם משכח שכיח וכי יבוא לאו לאלתר ודאבו לאו ויאמר נזמנינו זימני דקדים וזמינו לאו וכי יביא לאו בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר לא ידע נזמנה וכך ילתבא לי. Escuchen bien. La Gemara pregunta en contra de Rabbi Yohanan de la baraita que mencionamos antes. ¿Qué mencionamos antes en la baraita? ¿Sí? ¿Qué mencionamos antes en la baraita? Mencionamos antes en la baraita que una persona, si Reubén tiene unas frutas y las depositó en manos de Shimón, ¿sí? Shimón no las puede tocar, para vender. La opinión de Tanakama, esa es la de la baraita. Y por lo tanto, nos dice la baraita, ya que Shimón no las puede tocar para vender, asumimos de que las frutas están en manos de Shimón y por lo tanto puede venir el dueño, el balabait Reubén, y hacer a esas frutas depositadas terumá y maaser sobre otras frutas que tiene. Bien, la Gemara dice un segundo. Según Rabbi Yohanan, que cuando se arruinaron más de lo normal, según todos, también Jajamim, también Tanakama opina que las puede vender. Dice, ¿por qué no sospechamos que esas frutas que están depositadas en manos de Shimón se dañaron y se arruinaron más de lo normal y por lo tanto procedió Shimón, el custodio, a venderlas, porque puede venderlas? Y si es así, antes de que el dueño le hizo trumá y maaser, y después, cuando viene el dueño a hacer trumá y maaser, no recae. ¿Por qué no recae? Porque ya las vendió. Entonces sale que Reubén está ahorita comiendo Tebel. ¿Qué es Tebel? Frutas que todavía no se dejaron bien de manera correcta trumá y maaser. ¿Por qué no sospechas algo así? Según Rabbi Yohanan, o sea, según Rabbi Yohanan, que cuando se arruinaron más de lo normal, también Tanakama está de acuerdo que se puede vender. ¿Por qué no sospecha que se arruinaron más de lo normal? Y por ende, se pueden vender, entonces por ende Shimón procedió a venderlas, y después vino Reubén, pensando que están ahí, y ¿qué hizo? Decidió que las depositadas son trumá y maaser, y en verdad no hay depositadas, no recae, y come Tebel. ¿Por qué no sospechas algo así? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué no sospechamos. Porque no debemos sospechar que unas frutas se dañaron más de lo normal.
No es shriach, no es común. Entonces, ¿cuál es tu sospecha? ¿Qué tú me dices? Deberíamos sospechar que puede ser que se vendieron más, se arruinaron, se dañaron más. No tenemos que sospechar porque no es común. Dice la Gemara, ok, entendido. Pero ¿qué pasaría, pregunta la Gemara entonces, si de verdad pasó? ¿De verdad Shimón tiene esas frutas? ¿Sí? Depositadas en sus manos. Y de verdad se arruinaron más de lo normal. Entonces no sospechamos que pase algo así, pero ahorita Shimón tiene esas frutas y de verdad ¿qué pasó? Se dañaron más de lo normal. ¿Las puede vender Shimón, según Rabbi Yohanan? Obviamente sí. ¿Por qué? Porque se dañaron. No sospechamos que pase algo así, pero si ya pasó y está en manos de Shimón, según Rabbi Yohanan, Shimón puede proceder ¿a qué? A venderlas. Dice la Gemara, un segundo. Pero ¿por qué no sospechamos cómo Shimón puede proceder a venderlas? Deberíamos sospechar que el dueño de estas frutas, Reubén, ya las hizo previamente, terumá y maaser, ¿sí? Y entonces sale que está vendiendo el vendedor, o sea, Shimón, al comprador, cosas que son que terumá y maaser. Aún Israel está prohibido. Responde la Gemara, no. También lo que está permitido venderlo, según Rabbi Yohanan, cuando se dañaron más de lo normal, es únicamente a un cohen y a precio de terumá. De tal manera que también si ya era terumá, se está vendiendo a un cohen, que está permitido, y a precio de terumá, no hay ningún problema. Dice la Gemara, así es la cosa, que todo lo que está permitido venderlo, todo lo que nos dice Rabbi Yohanan, cuando se arruinó más de lo normal, se puede vender también según Tanakama, es únicamente a un cohen y a precio de terumá. Dice la Gemara, entonces si es así, también según Rabbi Bar Yitzhak debería ser así, que se le puede vender a un cohen. ¿Por qué tú me dijiste antes que Rabbi Bar Yitzhak seguro discute con quién? Con Rabbi Yohanan. También Rabbi Bar Yitzhak debería permitir. Dice, ahora te voy a decir en qué discuten. Explica la Gemara lo siguiente, escuchen bien. Ahorita la Gemara explica bien en qué discuten. Rabbi Bar Haná opina que no es común que se dañen más de lo normal. Así opina Rabbi Bar Haná. Y cuando pasa, si es que va a pasar, que se dañe más de lo normal, es después de un tiempo largo. No pasa de inmediato. Tarda mucho. Y por lo tanto, ¿sí? Si, otra vez, pasa después de un tiempo largo, ¿sí? Entonces, si el dueño, ¿quién es el dueño? Reubén, ¿sí? Ya sacó terumá maaser, decidió que es un terumá maaser, ¿cuándo lo hizo? No después de un tiempo largo, de inmediato, porque una persona normalmente no guarda en sus casas frutas que se puede tebel. O sea, de inmediato soluciona los problemas. Entonces, seguro, si es que algo pasó aquí, lo peor que pasó es que Reubén ya hizo esas frutas que terumá y maaser. Entonces, ¿sabes qué? No hay ningún problema. Puede venir Shimón y venderlas. Cuando ya se dañaron más de lo normal, se la puede vender ¿a quién? A un cohen, a precio de terumá. Y no te ningún problema. Porque todo sospecha es que ya lo hizo terumá, véndeselo a un cohen y ya. Sin embargo, Rab Nachman Bar Yitzhak discute y opina, en la opinión de Tanakama, obviamente opina, no, que también a un cohen no se le puede vender. ¿Sabes por qué? Porque él opina que el daño más de lo normal es muy común e inclusive es de inmediato. Se puede dañar más de lo normal rápido, ¿sí? Siendo así, ¿sí? Si tú me dices a mí, véndeselo a un cohen, ¿sí? Puede ser que todavía el dueño, Reubén, no lo ha hecho terumá y maaser, porque esto es de inmediato, según el que pasa todo esto, ¿sí? Entonces todavía no ha sacado terumá y maaser. Entonces puede ser que lo que pase es que el dueño Reubén no sabe todavía que se lo vendiste a un cohen. Entonces él después, Reubén, va a sacar terumá y maaser de sus frutas y va a designar para terumá y maaser ¿cuál? Las que piensa que está en manos de Shimón y ya no está en manos de Shimón. Entonces no recae terumá y maaser. Entonces todo lo que está comiendo ahorita Reubén, ¿qué es? Tebel. Por eso es que no sirve que se lo vendas a un cohen. Porque también si lo vendes a un cohen, listo, solucionas una parte, pero hay otra sospecha que puede ser que todavía no hizo que terumá y maaser. Ahorita, esto no pasa nada según la opinión de Rabbi Bar Haná, porque según la opinión de Rabbi Yohanan, Rabbi Bar Haná, tarda mucho hasta que se arruinan demasiado. Y si tarda mucho, sabemos de que de inmediato uno soluciona sus problemas. Pero aquí, Rab Nachman Bar Yitzhak discute y dice, no tarda mucho. Puede ser de inmediato que se arruinen. Se puede ser que todavía no ha solucionado sus problemas todavía, porque todavía está en el lapso de inmediato. En eso discuten. Por eso es que no se lo puede vender, según Rab Nachman, inclusive a un cohen. Muy bien. Seguimos. Meiti vehamafkid perot etzel javero vehirkibu. Yain vehmitz, shemen veibish, devash veitbish, harez lo yiga bahem. Divrei Rabbi Meir v'Chachamim omerim, ose lahem takana,
ומוכרם בבית הדין, וכשהוא מוכרם לאחרים ואינו מוכרם לעצמו. כיוצא בו, גבאי צדקה בזמן שאין להם עניים לחלק, פורטים לאחרים ואין פורטים לעצמם. גבאי תמחוי, בזמן שאין להם עניים לחלק, מוכרים לאחרים ומוכרים לעצמם. קטנים מיד פירות והרכיבו. מה אליו? אפילו יותר מכדי חסרונם? לא, בכדי חסרונם. והיה יין והחמיץ שמן והבאיש דבש והדביש דיתר מכדי חסרונם נהינו. שאני כיוון דקם, קם. Escuchen bien, la Gemara hace otra pregunta en contra de Rabbi Yohanan. ¿Qué dice Rabbi Yohanan? Otra vez repito. Rabbi Yohanan dice, o sea, Rabbi Yohanan dice que todo lo que discute Tanakamá y Rabbi Shimon Gamliel, si el custodio puede venderlas o no, es únicamente cuando se arruinaron dentro de lo normal. Pero si está arruinado más de lo normal, ahí, según todos, también Tanakamá, puede venir el shomer y venderlos. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rabbi Yohanan lo siguiente. Está escrito en la baraitá así, escuchen bien esto. Es una baraitá un poco larga, importante prestar atención. ¿Por qué? Porque la Gemara más adelante va a explicar parte de esta baraitá. La baraitá dice así. Una persona que deposita, varios casos. Primer caso es una persona que deposita frutas propias, por decir Rubén, en manos de su compañero Shimon. Y se empiezan a arruinar. O sea, en nuestro caso. Segundo caso, deposita vino y se empieza a fermentar. Próximo caso, depositas aceite y se empieza a poner rancio. ¿Sí? Próximo caso, deposita Reubén en manos de Shimón miel de dátiles y se comienza a poner agrio. ¿Sí? Próximo caso, perdón, estos son todos los casos. Nos dice la baraitá, escuchen bien, Mahloket. Según Rabbi Meir, que no las toque el custodio para venderlas, aunque se empezaron a arruinar. Según Jajamim, que trate de remediar la situación, y vamos a explicar en la Gemara cómo va a remediar si ya se empezaron a fermentar, ya se dañaron, que trate de remediar la situación y que los venda el custodio, obviamente, ¿dónde? Enfrente del Betín. Y eso sí, cuando los venda también enfrente del Betín, que nunca se los venda al mismo, sino a otros. ¿Sí? Porque si no la gente va a estar diciendo que ¿qué? La gente va a sospechar que lo compró para él mismo y lo compró barato y le bajó el precio, etc. Sigue siendo la baraitá, similarmente con un Gabbai Tzedakah. ¿Qué es un Gabbai Tzedakah? Un administrador de Tzedakah, una persona que recibe Tzedakah para poder repartirla a los pobres. Normalmente reciben perutot, que son las monedas con menos denominación. Y las perutot, con el tiempo, se dañan si no las usas. Se nos dice la baraitá, un Gabbai Tzedakah que ve que ahorita no hay a quien repartir el dinero. ¿Sí? No hay anim, es importante que las cambie las perutot por una denominación mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se le dañan esas perutot, porque las perutot, como dijimos, se dañan con el tiempo. Eso sí, que no se las cambie a uno mismo, ¿sí? Para que la gente no sospeche en contra él, sino a un tercero. Sigue siendo la baraitá, similarmente respecto a un Gabbai Tamhui. ¿Qué es Gabbai Tamhui? Un administrador de comida, que también se le daba comida a los pobres, ¿sí? Cuando no hay pobres a quien darle y tiene comida, ¿qué hace? ¿Qué hace con la comida? Se le va a dañar. Que venda la comida y el dinero lo coge, lo guarda para cuando necesiten un pobre. Eso sí, ¿a quién se lo vende? No a él mismo, para que no sospechen, sino a otros. Así nos dice la baraitá. Deduce la Gemara, o mejor dicho, dice la Gemara, está escrito aquí Meforash, ¿cuál es el primer caso? Una persona, por decir Rubén, que deposita frutas en manos de su compañero Shimón y se empezaron a perot veir kibus, se empezaron a arruinar, ¿sí? Y aparentemente no especifica la baraitá cuántos se arruinaron, mashma, que está hablando en un caso que se arruinaron dentro de lo normal o inclusive más de lo normal. Y aún así está escrito que hay una discusión, que Rabbi Meir opina que no las puede vender y Jamim me opinan que sí las puede vender enfrente del Betín. Dice la Gemara, vemos, no como Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dijo que cuando se arruinaron más de lo normal, según todos, no hay discusión. Y decimos que según todos se puede vender. Aquí vemos que en un caso que las frutas se dañaron, se empezaron a arruinar y no se especifica cuánto se arruinaron, más que se arruinaron, o menos, o más de lo normal, y aún así hay discusión, Mahloket, contradice lo que dice Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, no, aquí estamos hablando que se arruinaron, aunque no está escrito, pero se refiere cuando se arruinaron dentro de lo normal. Y ahí es cuando hay discusión. Efectivamente, si se hubiese dañado más de lo normal, ahí no hubiese habido Mahloket. Dice la Gemara, pero no me cuadra, porque los próximos casos que depositó Reubén en manos de Shimón es
vino y se fermentó, aceite y se volvió rancio, ¿sí? Miel y se volvió agria la miel, que en estos casos es arruinar dentro de lo normal o más de lo normal, se dañó completamente, todo, se dañó todo, si se dañó todo, no existe el vino que se dañó, fermentó parte y parte no, todo se dañó, entonces eso es considerado que toda la calidad se dañó, entonces es considerado que más de lo normal, que se arruinó más de lo normal, y aún así está escrito que hay que mahloket, vuelve la pregunta, dice la Gemara, no hay pregunta porque esos son diferentes, ¿sí? ¿Por qué son diferentes de un caso normal que se arruinó más de lo normal? ¿Sí? ¿Por qué es diferente a un caso que se arruinó más de lo normal? Te voy a explicar por qué. Porque en estos casos del vino, del aceite, de la miel, cuando recayó el daño, cuando ya hay daño, ¿sí? Ya está dañado y no se daña más. No se sigue dañando más, no es que cada vez se pone peor. Ya fermentó, ya se dañó. La miel, el aceite ya se volvió rancio, ya no es que se pone peor. No es que poco a poco se va poniendo peor. Y por lo tanto, Rabbi Meir opina que no las puede vender también en el caso que se dañó todo y aparentemente es más de lo normal, ¿sí? Entonces básicamente dice la Gemara, no tenemos no tenemos pregunta, ¿sí? No tenemos pregunta. O sea, en el caso de otras frutas, que a diferencia de otras frutas que se van dañando poco a poco y cada vez se daña más, ¿sí? No es como el vino que fermentó, ya se dañó, no. Y ahí se quedó, no. Las frutas se van dañando cada vez más y más. En ese caso, Rabbi Meir puede ser que esté de acuerdo que si se dañó más de lo normal, Rabbi Meir está de acuerdo que lo puede vender. Y todo lo que discute es cuando no se dañó más de lo normal o en los casos estos que se dañó más de lo normal, pero ahí se quedan y no se van dañando más. Es una pregunta contra Rabbi Yohanan. Seguimos. Shemen veivish dvash vehidbish. Lemay hazu. Shemen hazi legildae dvash lechteisha de gamble. Vajamim omerim. עושה להם תקנה ומוכרם בבית הדמאי תקנתה וידלהו, אמר רבא אשר לקנקנים, במאי כמפלגי, דמר סבר להפסד מרובה חששו, להפסד מועד לא חששו, ומר סבר אפילו להפסד מועד נמי חששו. Ahorita la Gemara se enfoca en temas puntuales de la baraitá. Mencionamos en la baraitá varios casos, parte de ellos es aceite y se volvió rancio, miel y se volvió agrio, ¿sí? Que en este caso Jamín dijeron que Rabbi Meir dice no los venda en el betín, que no los venda, el custodio, ¿sí? Y Jamín que dicen que sí los venda. Dicen, los venda, ¿quién lo va a comprar? Ya se dañó, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? ¿Quién va a comprar un aceite que es rancio o una miel que está agria? ¿Para qué? Dicen, no, sirve. El aceite sirve para los que trabajan los cueros, ¿sí? Los marroquineros, ¿sí? Que trabajan los cueros. Eso sirve, ese aceite para untar el cuero, aunque está agrio, es para sabor que está agrio, pero para el cuero sirve. Se lo puedes vender a ellos, sí tiene un valor y sí tiene un uso. Igualmente la miel sirve para los camellos. Los camellos tenían el ukaf, la silla que le ponían encima, y eso les hacía una herida en la espalda de los camellos. Así que le colocaban ahí cuando tenía esa herida, esta miel. Aunque estaba agria, servía. Sigue explicando la Gemara. Vimos que Jamim opinan que se les hace un remedio a estas cosas y luego se vende en el bedín. Pregúntale a la Gemara, ¿qué remedio le vas a hacer? Ya se dañaron. Ya se dañó, ¿cómo lo vas a arreglar? Dice, no me refiero remedio al contenido, sino un remedio al envase donde están ellos, ¿sí? O sea que de inmediato vendemos lo que está adentro y así remediamos el cli, el envase, el utensilio, porque si lo dejas ahí, el contenido esté dañado, también daña al utensilio, ¿sí? Y la Gemara ahorita explica en qué discuten Rabbi Meir y Jajamim, ¿sí? Según Rabbi Yohanan, que Rabbi Meir y Jajamim están de acuerdo que cuando se dañaron más de lo normal, según todos que se puede vender, y toda la discusión es únicamente cuando se dañaron menos de lo normal, ¿sí? O mejor dicho, dentro de lo normal, ¿sí? Ahí es cuando discuten. ¿En qué discuten? Dice, ahora te voy a explicar. Rabbi Meir opina que un daño más de lo normal, Jajamim sospechan a eso, ¿sí? Y por eso puede, así opina Rabbi Meir, y por eso puede venderlo. Si más de lo normal seguro puede venderlo, pero cuando es Efsed Muad, cuando se empezaron a dañar, pero dentro de lo normal, Jajamim no sospechan a eso y por lo tanto, ya que no sospechan a eso, no se puede vender, no pueden vender, Shimon no puede vender eso. Sin embargo, Jajamim dicen, no, sospechamos también a Efsed Merubé, un daño por encima de lo normal y también un daño
dentro de lo normal y por lo tanto, en ambos casos, según Jajamim, se puede vender. O sea, básicamente, cuando es por encima de lo normal, seguro se puede vender porque Jajamim sospechan a eso. Pero cuando es dentro de lo normal, discuten. ¿Por qué? Porque uno dice que sospechamos, otro dice que no sospechamos. En eso es que discuten. Seguimos. Rabban Shimon Gamliel Omer, Im kerem bebedin, mi pene shehu kemeshiv aveda la bealim. Itmar, Rabbi Abba, Rabbi Yaakov, Amar, Rabbi Yohanan, halajá que Rabban Shimon Gamliel. Veraba Amar Rab Nachman, halajá que dibre Jajamim. Ve'amra Rabbi Yohanan Hadazimna, de Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, kol makom shenar Rabbi Shimon Gamliel, mishnatenu, halajá que moto, chutz me'arev ve'tzaidan uraya achrona. Morae ninhu ve'aliva de Rabbi Yohanan. La Gemara ahorita viene y trae, volvemos a nuestra Mishnah. ¿Qué mencionamos en nuestra Mishnah? Mencionamos en la Mishnah que Rabban Shimon Gamliel opina que sí se puede vender. Otra vez, ¿cuál es el caso de nuestra Mishnah? Reubén depositó en manos de Shimón unas frutas, ¿sí? Y Shimón se da cuenta que se están empezando a arruinar, dentro de lo normal, la discusión es ahí, ¿sí? Tanakama opina que no las toque para venderlas, el custodio. Sin embargo, Rabban Shimon Gamliel opina que las venda, obviamente enfrente del Bedín. ¿Por qué? Porque está dándole un beneficio, es como si fuese que está regresándole algo que se le perdió al dueño, ¿sí? La alajá es como quién. Dice la Gemara Mahloket, Rabbi Abba, Rabbi Yaakov dice en nombre de Rabbi Yohanan que la alajá es como Rabban Shimon Gamliel. Sin embargo, Rabba dice en nombre de Rab Nachman que la alajá es como quién, como Tanakama, como Jajamim. Y la Gemara pregunta sobre la primera opinión. ¿Cuál es la primera opinión? Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan, que dice que la alajá es como quién, como Rabban Shimon Gamliel. Dice la Gemara, o sea que Rabbi Yohanan dice aquí que la alajá es como Rabban Shimon Gamliel. Pregunta la Gemara, ya Rabbi Yohanan lo dijo en otro lugar. Ya dijo Rabbi Yohanan, nombre de Rabbi Yohanan, en cualquier lugar que Rabbi Shimon Gamliel dio su opinión en las Mishnayot, la alajá es como él menos en 3 lugares, Aretz, Saidán y Rayah Hrona, que no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Y entonces obvio que aquí también la alajá es como ¿quién? Como Rabbi Shimon Gamliel. Entonces, ¿por qué tiene que volver a decir Rabbi Yohanan aquí que la alajá es como Rabbi Shimon Gamliel? Si ya Rabbi Yohanan dijo en otro lado que la alajá siempre es como Rabbi Shimon Gamliel, menos en 3 lugares. Dice la Gemara, hay mahloket, ¿cuál es la opinión de Rabbi Yohanan? ¿Sí? Según Rabbi Yohanan dice que efectivamente la alajá es como Rabban Shimon Gamliel siempre, menos en esos 3 lugares. Efectivamente, según esta opinión, no es necesario decir aquí que la alajá es como Rabban Shimon Gamliel, es obvio que es así. Sin embargo, Rabbi Abba, Rabbi Yaakov, él dice que él no está de acuerdo que Rabbi Yohanan opina, ¿sí?, que la alajá es como Rabban Shimon Gamliel siempre. Por eso aquí tuvo que decir que la alajá es como Rabban Shimon Gamliel, porque no siempre la alajá es como él. Seguimos. Midraban Shimon ben Gamliel nishma moridim karol lenichse shavui. Midrabana nishma en moridim karol lenichse shavui. Umimai. Dilmat kan lo kamar Rabban Shimon Gamliel aja ela mishum de kakalia karna. Avalata machanami de en moridim. Veat kan lo kamar Rabbanan aja ela ikrav kana ikrav nacham maritzak. Avalata achanami de moridim. לממרה יתרת טעמי נינו, ואמר רבי יהודה שמואל הלכה כרבי שמעון גמליאל, ואמר שמואל מורידים קרוב לנכסי שבוי, למה משום דחה טעמה הוא? לא. תראה טעמי נינו. אחרי מסתבר, דאמר רב אמר רב נחמן, הלכה כדברי חכמים, ואמר רב נחמן מורידים קרוב לנכסי שבוי, אלא שמע מינה, תראה טעמי נינו. שמע מינה. Ok. Ahorita la Gemara empieza a tocar un tema que vamos a verlo a continuación un poco con más. Vamos a verlo un poco más. Hay un concepto que se llama Moridim Karov Lenichse Shavui, ¿sí? ¿Qué significa eso? Moridim Karov, bajamos a un familiar, a un cercano, a los bienes de una persona cautiva. ¿Qué significa esto? Explico un poquito. El Karov, el familiar, se refiere a un familiar que puede heredar a esta persona cautiva. El padre, el hermano, el hijo, ¿sí? Los familiares cercanos que pueden heredarlo. ¿Qué pasa a una persona que está cautiva? Vamos a verlo más adelante, que hay un mahloket en esto, ¿sí? Una persona cautiva, ¿sí?, tiene sus bienes, pero no está con sus bienes porque está, ¿qué?, cautivo. Esto no nada más aplica cautivo, entre paréntesis, sino también aplica cuando está de viaje, está afuera, o sea, que no está al lado de sus bienes. La pregunta es si puede venir, o si puede venir un familiar ahorita y encargarse de ¿qué?, de su tierra, encargarse de sus bienes, ¿sí?, y abonar la tierra, todo para cuidarlo, o sospechamos de que no va a hacer un buen trabajo, sino va a dañar y va a perjudicar. Vamos a verlo más adelante, hay una discusión. Entonces viene la Gemara y nos dice que aparentemente, vamos a ver un poco más adelante mejor, pero de todas maneras, ese es el punto, otra vez, repito el punto. Un
cuando hay un cautivo, una persona cautiva, o sea, cautiva o que no está aquí presente en la ciudad, ¿sí? Está de viaje o lo que sea. Tiene bienes aquí, tiene tierras. La pregunta es si podemos darle permiso a un familiar que puede heredarlo, a un karov, ¿sí? Para que cuide, abone la tierra, etcétera. O sospechamos que ya que no es de él, no lo va a hacer bien y va a perjudicar. Ahorita, si lo bajamos ¿por qué? Porque no sospechamos que lo va a perjudicar y de lo contrario, va a beneficiar, va a solucionar, ¿sí? Entonces dice la Gemara que aparentemente de la opinión de Rabbi Shimon que viene en nuestra Mishnah, podemos deducir que sí le decimos a un familiar que vaya a solucionar el tema, a cuidar los bienes de la persona cautiva. Y como digo, cuando digo cautivo no es nada más cautivo, es cuando no está en la ciudad, ¿sí? Entonces así dice la Gemara. ¿Y por qué? Porque Rabbi Shimon Gamliel dice en nuestra Mishnah que Shimon el custodio, cuando ve que se empiezan a arruinar las frutas, ¿sí? ¿Qué hace? Puede venderlas, ¿sí? Puede venderlas. ¿Para qué? Para que no se dañen más las frutas y pierda más, ¿sí? Igualmente aquí podemos meter a un familiar que vaya a encargarse de los bienes para que no se dañen aún más. Y según Jajamim, que dice que Shimon no puede vender las frutas de nuestra Mishnah, pues debería ser que en el caso del Karov, ¿cuál sería la halajá? Que el Karov no puede, que no podemos decir al Karov que vaya y se encargue de los bienes del Shavuy, del cautivo. ¿Por qué? Porque aunque se está dañando no nos importa. O sea, de la misma manera que Jajamim nos dicen que cuando se está arruinando la fruta, aún así que no las toque el shomer y no las venda, igualmente aquí nos dice que no las toque, que el familiar no vaya a los bienes y no las solucione, aunque va a mejorar. Así dice la Gemara. Sin embargo, dice la Gemara, no tiene nada que ver un caso con otro. ¿Por qué? Porque puede ser que todo lo que dijo nuestra Mishnah Rabbi Shimon Gamliel, que el custodio puede vender las frutas cuando se están empezando a arruinar, es porque si no las vende, al final se van a acabar de arruinar completamente y se van a dañar. ¿Y cuánto va a valer una fruta dañada 100%? Cero. O sea, el capital se va a comer 100%. Por eso es que Rabbi Shimon Gamliel nos dice, ¿sabes qué? Que el custodio venga y la venda. Pero en el caso de la tierra, si no lo cuida, listo, va a bajar un poco de nivel. Va a bajar un poco el valor, pero no va a valer cero. Se puede ser que ahí también Rabbi Shimon va a estar de acuerdo que no ponemos al familiar que se va a encargar de los bienes del cautivo. Igualmente al revés. Dice la Gemara Jajamim, puede ser que todo lo que dijo Jajamim en nuestra Mishnah, que no vende las frutas, es únicamente en el caso de nuestra Mishnah, en las frutas. ¿Por qué? O por la razón de Rav Kahana, que ¿qué dice Rav Kahana? Que decimos que no la vende porque una persona prefiere uno suyo que 9 de otro. O por la razón de la Nahum Maritzhak, que sospechamos que el dueño sacó sobre eso que Trumá y Maaser. Pero eso no existe en un campo. Se puede ser que en un campo, en el caso de los bienes del cautivo, puede ser que ahí sí podemos decirle al familiar que vaya y se encargue de eso. Entonces la Gemara no tiene que ver una con otra y cada opinión puede opinar lo contrario en el caso del familiar con los bienes de la persona cautiva. Y después de que la Gemara dice esto, la Gemara deduce, dice, aparentemente, según esto sale que son dos razones diferentes. Las dos son dos alajot que no tienen que ver una con otra, como acabamos de decir, porque cada una tiene dos razones completamente distintas y diferentes. Dice la Gemara, no me cuadra tanto esto, porque, escuchen bien, porque la viuda en nombre de Shmuel, o sea, básicamente, Shmuel nos dice que la halajá de nuestra Mishnah es como ¿quién? Como Rabban Shimon Ben Gamliel. Que las frutas, el custodio las puede vender. Y por otro lado, el mismo Shmuel dice que la halajá es que el Betín sí puede colocar a un familiar para que se encargue de los bienes de una persona cautiva. Aparentemente es porque es la misma razón, y por eso dice que puede vender las frutas porque están arruinando, y también podemos colocar a un familiar en los bienes porque si no se va a arruinar, si no se va a dañar. Aparentemente es la misma razón. Ahí está que Shmuel dice que la halajá es igual en las dos. Dice no, Shmuel dice que la halajá es en las dos así, pero por diferentes razones. Dice te voy a traer una prueba que es así. Porque Raba, en nombre de Rav Nachman, escuchen bien, dice que la halajá en nuestra Mishnah es como Jajamim, que el custodio no puede vender las frutas, aunque se están arruinando. Y por otro lado, el mismo Rav Nachman dice, respecto al familiar que lo vas a poner con los bienes de la persona cautiva, dice que sí lo ponemos. Si tú me dices que es la misma razón, es contradictorio. Vemos que efectivamente, ¿qué es? Dos razones diferentes. Y por eso es que puede decir la halajá en una así y la halajá en la otra así. Seguimos. Ahorita la Gemara entra al tema, materia de este tema del shavuy, de una persona cautiva. ¿Qué hacemos si el Bedín nombra un familiar para que se encargue de la tierra o no? Y el por qué sí y por qué no. Vamos a ver.
Itmar, Shavui Shenishba, Rav Amar en Moridim Karolin Hasav, Shmuel Amar Moridim Karolin Hasav. Peseshamu Boshemet, Kula el malo pligi de Moridim, Ki pligi, Belo Shamu Boshemet, Rav Amar en Moridim, Dilma Mafsid Leu, Ushmuel Amar Moridim, que van de Amar Mor Shaimin en Leu Kearis, lo Mafsid Leu. Escuche, mira, aquí la Gemara trae ya la discusión en esto. Una persona cautiva que fue cautivada. O sea que no está al lado de sus bienes. Y como dijimos, esto no nada más aplica a una persona cautiva, sino aplica a una persona que está fuera de sus bienes, que está en la diáspora, y no va a llegar pronto, o cualquier otra cosa, ¿sí? Pero agarremos el caso del cautivo. Dice la Gemara, una persona cautiva, Rab opina que agarramos a uno de sus familiares, que cuando digo familiares, ¿a qué me refiero? El que lo va a heredar. Perdón, Rab dice, no bajamos a uno de sus familiares para que cuide sus bienes. Bedín no nombra a uno de sus familiares para que cuide los bienes. Sin embargo, Shmuel dice, sí colocamos a uno de los familiares que puede heredarlo, ¿sí? ¿Para que qué? Para que cuide los bienes. Y explica la Gemara, ¿en qué discuten? ¿Por qué sí colocar? ¿Por qué no colocar? ¿Qué es lo que está pasando? Dice la Gemara, te voy a explicar, mira. Si ya escuchamos que esta persona cautiva murió, ¿sí? No hay duda en este caso, no hay discusión, y según todos, ya sea según Rab, ya sea según Shmuel, efectivamente sí le decimos al familiar que puede ¿qué? Bajar y encargarse de los bienes. ¿Por qué? Porque si ya salió una voz que murió la persona, esta persona, este familiar, va a heredarlo. Entonces él siente que el dueño de estas tierras, ¿quién es? Él mismo, este familiar. Entonces si él mismo es el dueño, seguro va a cuidar de la mejor manera las tierras. Entonces, ¿por qué no lo vas a dejar que vaya a cuidar las tierras? Entonces ahí seguro que también, no nada más Shmuel, sino también Rab va a decir que ¿qué? Que Bedín nombra al familiar, el familiar heredero para que vaya a solucionar y cuidar a estas tierras. La discusión es cuando una persona estaba cautiva y no hemos escuchado que murió. Entonces ahí es cuando discuten. Rab opina, no nombramos a un familiar heredero para que se vaya a encargar. ¿Por qué? Porque él dice, mira, no ha muerto, entonces no es mío. Entonces, ¿sabes qué? ¿Para qué me voy a esforzar yo a abonar la tierra, prepararla, cuidarla? Sé qué va a hacer, no lo va a hacer bien. Entonces mejor no lo pongas porque lo va a hacer mal. ¿Sí? Es importante abonar la tierra en cada siglo porque si no se va perdiendo la fuerza de la tierra. Dice, no lo voy a hacer, ¿para qué? De por sí no es mía, no he escuchado que se murió, entonces no lo va a hacer bien, entonces mejor no lo pongamos. Sin embargo, Shmuel dice, no, aún así pongamos al familiar. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que Mar dice, la Flameteta Mudalef 39a, que una persona, cuando el Bedín nombró a alguien para que cuide una tierra y después vino el dueño, ¿sí? Él recibe como un ariz, como un aparcero, un 50% de la cosecha, o un tercio, o un cuarto, recibe algo. Y por lo tanto, ya que recibe algo, le va a interesar, es como dueño socio, se le va a interesar hacer la cosa bien, se lo va a cuidar bien. En eso es que discuten. Y ahorita la Gemara viene y pregunta en contra Shmuel. Meitive, Rabbi Elazar omer mimashma shene'emar vejara api ve'arakti etchem יודע אני שנשותיהם אלמנות ובניהם יתומים. אלא מה תלמוד לומר והיו נשיכם וגומר? מלמד שנשותיהם מבקשות להינשא ואין מניחים אותם, ובניהם רוצים לרד לנכסי אביהם ואין מניחים אותם. אמר רבא לירד ולמכור תנן. הווה עובדה בנהרדיה ופשטה רב ששת מאה מתניתא, אמר לרב עמרם דילמה לרד ולמכור תנן. אמר לה דילמה מפומפדיתא את דמעיילן פילה בכופה דמחתה והדומיה לנשותיהם ובניהם קטני. מה הטעם כלל לא, הפכה נמי כלל לא. Escúcheme, la Gemara pregunta en contra de Shmuel. ¿Qué dice Shmuel otra vez? Shmuel dice de que en un caso que que una persona estuvo cautivada y no hemos escuchado que la persona murió, dice aún así, el Bedín procede a nombrar a un familiar en el lugar donde están los bienes del cautivo para que se encargue de cuidar estos bienes. La Gemara pregunta en la siguiente baraita. Escuchen bien, dice la baraita que Rabbi Elazar dice lo siguiente, está escrito en la Torá, Vejará api ve'arakti etchem. Acá Baruj Hu se va a poner muy bravo en las maldiciones, ¿sí? Vejará api ve'arakti etchem. Acá Baruj Hu se va a poner muy bravo, se va a enfurecer y los va a matar. Así dice la Torá. Dice la Gemara, y después dice, y por lo tanto, sus mujeres van a ser viudas y los hijos van a ser huérfanos. Dice la Gemara, obvio, si tú me dices que va a matar a los hombres, que Hashem va a matar a los hombres, obviamente que los esposos van a ser viudas y los hijos ¿qué? Huérfanos. Está de más decirlo, ¿para qué tienes que decirlo? Dice, no, esa segunda parte te va a enseñar que las mujeres van a ser viudas, pero no viudas porque el esposo se murió de verdad. Se van a querer casar, pero el Betín no lo va a dejar.
los hijos van a querer heredar los bienes de los padres y el Bedín no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque no está hablando solamente cuando el papá murió, sino cuando el papá está cautivo, shavui. Si la mujer quiere casarse, el Bedín ¿qué le va a decir? No puedes, porque tu esposo sigue vivo. El hijo quiere heredar los bienes, quiere usar los bienes del papá, ¿y qué le van a decir? No puedes. Benehem rotzim lered que sea bien, que van a decir, no puedes encargarte de los bienes de tu papá. ¿Por qué no te puedes encargar de los bienes de tu papá? Porque tu papá está vivo. Dice la hermana un segundo. ¿Qué está escrito aquí en la baraita? Que cuando el papá está en cautiverio, ¿sí? Le decimos al hijo que no se puede no puede ir a los bienes del papá, o sea, no se podría aparentemente ni encargar. Dice la Gemara, vemos claramente aquí que cuando una persona está en cautivo, no podemos colocar al familiar heredero, al hijo en este caso, para que se encargue de cuidar los bienes. Pregunta en contra de Shmuel, que dice que sí lo colocamos. Responde Rabba, no. Ahí lo que dice que Benehem rotzim lered sea bien ven, Menejilem, que no se le deja, es que no se le deja que vayan a agarrar los bienes los hijos para apoderarse y poder venderlos. Eso es lo que no pueden. Pero ir para allá, para cuidarlos, para abonarlos, para trabajarlos, ahí no hay ningún problema. Y la Gemara trae una historia al respecto. Una historia en Neardea, ¿sí? De un cautivo que quiso, un familiar de este cautivo, quiso usar el campo del cautivo. Y vino Rav Sheshat y le trajo una prueba de esta baraita anterior que dice que no se le deja no se le deja al cautivo bajar para allá. Le dice Rav Sheshat, ¿cómo crees? Puede ser que todo lo que está escrito es bajar para vender, pero bajar para usarlo, no al cautivo, al familiar, ¿sí? Dice, le trajo una prueba, repito, Rav Sheshat le dijo de esta baraita anterior que no se le deja ni bajar al familiar para trabajarla. Vino Rav Amram y le preguntó a Rav Sheshat, ¿cómo crees? Ahí lo que puede ser que lo que está escrito que está prohibido es no se le deja al familiar heredero bajar no para trabajarla, sino para venderla. Eso es lo que está prohibido, pero bajar para trabajarla puede ser que está permitido. Le dice Rav Sheshat, ¿será que tú eres de Pumpedita? Que ahí normalmente están acostumbrados a dar respuestas no tan buenas, ¿sí? Como cuando una persona trata de meter un elefante en un lugar de una aguja, en un hueco de una aguja, que no cabe. Dice, ahí está escrito que no se puede leer, no se puede bajar. Si no se puede bajar, mashma que no se puede bajar ni a vender ni a trabajarlo. Entonces no puedes, ¿sí? Y te voy a traer una prueba que es así, porque ahí está escrito en la baraita lo de las mujeres, ¿sí? Y las mujeres, ¿qué está escrito? Que no se pueden casar en absoluto. No es que se pueden casar parte sí, parte no. Esto. De la misma manera que la mujer no se puede casar en absoluto, igualmente respecto a los hijos que no pueden bajar a los bienes del padre, ¿qué se refiere? Que no pueden bajar en absoluto, ni para venderlas, ni tampoco para trabajarlas. O sea que es diferente a lo que Rabba antes dijo. Rabba, sin embargo, sostiene que que todo lo que está escrito que no se puede bajar para venderlos, que no se puede poner familiar al hijo heredero, no se puede colocar para venderlos, pero para trabajarlos sí. Aquí esta parshanut de Rav Sheshat es de que efectivamente de esta baraita vemos que no hay diferencia, porque la baraita no hizo diferencia, y no nada más que no hizo diferencia, sino también lo comparó con el caso de la mujer, que la esposa no se puede casar en absoluto, igualmente aquí no puede bajar en absoluto, ni para venderlas, ni para trabajarlas. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.